Estás escuchando Ecos 1360 Radio. Los deportes. Noticias Ecos 1360 Radio. Noticias con valor agregado. Son las 7:07 de la mañana y vamos a dedicarle esta segunda hora de nuestro noticiero pues al evento mundial más importante que existe en materia deportiva, los Juegos Olímpicos. Todo el mundo preguntará, ¿pero por qué hoy? Pues porque hoy empezaron ya las competencias en dos deportes de conjunto, el softball y el fútbol femenino, que ya tiene 3 partidos culminados en cada modalidad. Y pues vamos a dedicarle este espacio en un buen rato con un invitado muy especial. No sin antes contarles que Colombia tendrá 71 deportistas en competencia. Y le voy a hacer un resumen bien cortico antes de darle la palabra a Juan para que presente a nuestro invitado. Los risaraldenses que participarán en los Juegos Olímpicos. La boxeadora Jenny Marcela Arias, de Risaralda, guatiqueña ella. Es la única que todavía representa al departamento de Risaralda. Además, También, la que realmente tiene mayores posibilidades de medalla. Ojalá que sí, sí señor. Tenemos 2 arqueros, 2 deportistas de tiro con arco, Daniel Pineda, quien ha estado siempre en la delegación de Bolívar, y Valentina Acosta en la delegación del Valle. Ellos nacieron aquí en la ciudad de Pereira, se hicieron aquí como arqueros, pero después se fueron a esas ligas. Sandra Arenas, que participará en el atletismo, en los 20 kilómetros marcha. Ella nació también aquí en la capital risaraldense, se crió en la capital antioqueña, especialmente en el municipio de Bello, y pertenece a la Liga Antioqueña. Es otra de las deportistas que estará en los Juegos Olímpicos nacida aquí en este territorio. Y el último es John Alexander Solís, integrante de la cuarteta de 4x400 masculino, que ha tenido grandes éxitos y pertenece a la Liga del Valle. Este joven nació en el municipio de La Virginia. Con ese panorama, don Juan, con el que les contamos cuáles son los 5 deportistas que tendrá Risaralda, nacidos pues oriundos de aquí del departamento en las justas mundiales, pues vamos a arrancar este acercamiento a lo que ha sido todo un logro desde la organización y que, pues, a pesar de haber empezado, todavía tiene algunas dudas por los casos de COVID-19. Don Juan Antonio, bienvenido, muy buenos días. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en esta segunda parte de Noticias Ecos 1360 Radio. Así es, Andrés, nos complace mucho saludar a Hernando Ayala Melgarejo. Él es un connotado periodista, miembro de ACOR Colombia, una persona con una experiencia de más de 35 años en el ejercicio profesional. Ha estado cubriendo varios Juegos Olímpicos, estuvo en Londres, estuvo en Beijing, estuvo igualmente en Río. Ha estado también muy vinculado con el proceso paralímpico y ha estado también cubriendo este certamen que se desarrolla posterior a los Juegos Olímpicos con los deportistas que tienen necesidades especiales. Hernando, bienvenido y realmente muy grato, como siempre, tenerlo con nosotros y precisamente hoy, a 48 horas de la inauguración formal, aunque ya hay competencias en Tokio. Bueno, Juan Antonio y Andrés, muy buenos días y para mí es un privilegio estar en esta oportunidad en lo que más me apasiona desde el comienzo de los tiempos para mí, en las lides profesionales. Sí, fue en Neiva 1980, desde cuando me involucré en el deporte y me defino como un aprendiz de periodismo y un aprendiz en el tema deportivo. Y hoy con la ilusión, Juan Antonio y Andrés, yo creo que los oyentes, nadie de quien nos escucha, de todos los bandos que quieran, todos los que nos escuchan, nadie quiere que Tokio eche reversa. Todos queremos ya que esto se vaya hasta el 4 de septiembre porque es un canto a la vida, un canto a la esperanza, un canto a la alegría, un canto a todo
lo bueno que puede hacer la humanidad este encuentro que tenemos ya activo en Tokio. Ya arrancaron las competencias y esto no se puede devolver. Sin embargo, pues ahí está la incertidumbre, que es la constante de todo este proceso y en la vida de todos en este tiempo. La incertidumbre total, Juan Antonio y Andrés. No quisiera uno imaginarse lo que es jugar un solo partido en unas Olimpiadas y que después digan, no, esto no va a poder seguir. Porque ya jugaron, por ejemplo, Gran Bretaña y Chile, jugaron China y Brasil, y Suecia y los Estados Unidos, y en este momento juegan Japón, Canadá, Zambia, Holanda y Australia, Nueva Zelanda. Esto en el fútbol femenino. Claro, Hernando, sobre eso, cuando ya comienzan los juegos, pues es prácticamente imposible echarse para atrás. Sin embargo, llamó la atención una declaración del director de los juegos ayer diciendo que si seguía aumentando el número de contagios, pues podría considerarse la posibilidad de suspenderlos. Pero me parece, primero, una declaración absolutamente tardía e inoportuna cuando ya la mayoría de deportistas están en Tokio. Lo que está pasando, Juan Antonio, Andrés y oyentes, todos, es que aquí nadie sabe nada. Esto se parece un poco como al mapa político colombiano, Juan Antonio. ¿Quién la tiene clara? Absolutamente nadie tiene nada claro. Entonces, en Tokio, todos los días comienza, todos los días vuelve a amanecer y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Hace 4 días dijeron, hay un caso de COVID en la Villa Olímpica. Ya ayer había 4 y había 71 entre toda la comunidad que tiene contacto en la burbuja de los Juegos. Los Juegos están realizándose en una cosa que jamás, eso es desconocido para absolutamente todo el mundo. Entonces, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y uno en este momento empieza a hacer esfuerzo porque los Juegos avancen, se desarrollen, se cumplan los casi 1000 eventos que hay en estos Juegos, 6 semanas de competencias permanentes y de la soledad que va a haber en esos estadios, en esos escenarios, en esas calles, porque les repito, es una burbuja y haremos fuerza todo el tiempo para que esto llegue sin traumatismo hasta el 4 de septiembre, pero que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Es que un COVID se dispara, ustedes ya saben, a la hora que un COVID se dispara en un foco, en un núcleo, la cosa es bien complicada. Hernando, usted que tuvo la oportunidad de estar y hacer presencia en los otros Juegos Olímpicos, toda esa parafernalia hoy prácticamente perdida, ¿qué le dice a usted como periodista deportivo que está en esas justas ver que ahora, y pues eso lo anunciaron hace 2 semanas tal vez, que finalmente público no, precisamente por los casos de COVID? Mire, les doy un par de datos para ilustrar la dimensión de lo que está preguntando Andrés. Por solo dispositivos y protocolos y acciones para controlar el COVID, ahí en esa burbuja que son los Juegos Olímpicos, se invirtieron más de $900 millones, que eso equivale a más de la plata que le llegó a los colombianos por ingreso solidario en esta pandemia hasta este momento. Y mucho más que eso, se invirtió más de $1.400 millones en el Estadio Nacional Olímpico de Tokio, que se construye esa mole. Eso se construye para que la apoteosis de una inauguración, de unos campeonatos de atletismo y de las clausuras de los 2 eventos, esas apoteosis, que es lo que queda en la retina y en la memoria. Yo no olvido lo del nido del pájaro. Eso es una fantasía impresionante que vivirla es una ensoñación. Esas apoteosis valen esa inversión, porque esa es una estampa y una imagen que va por todo el mundo hablando de los japoneses hicieron esto. Pues les toca tragarse el sorbo amargo de haber construido esa mole de concreto. Bueno, un ensamble que tiene mucho de no tanto concreto como aquellos otros que son puros de hormigón los anteriores, y van a estar vacíos, sin gente, van a estar totalmente desocupados y eso es un dolor muy grande, pero además para los atletas. Entonces, pues Andrés, la constante va a ser mucha desolación y es que yo escribía recientemente sobre que puedo saber qué es un poco lo que se va a vivir en estos Olímpicos, porque cuando fuimos a los Juegos Paralímpicos, todas las veces que tuvimos la oportunidad de ir, siempre los Juegos Paralímpicos se realizan 2 semanas después de los Olímpicos. Entonces usted llega a los Olímpicos, yo viví los Olímpicos del Centenario en Atlanta,
llega a los Olímpicos y eso es una Babel impresionante y eso es una peregrinación más grande que la ida a la Meca de los musulmanes en los días del Ramadán, ¿cierto? Eso es impresionantísimo. Mucha gente por todas partes, por las calles, por los escenarios, los estadios repletos, y llega uno después 2 semanas a los Olímpicos y eso es solo, se deprime uno. La primera vez que yo fui, era deprimente porque yo viví los 2 juegos. Era deprimente, la soledad impresionante. Pues eso que hemos vivido, los que nos acostumbramos a esa realidad en los Paralímpicos, que la mayoría eran sin público, después vimos Beijing y después vimos Londres, que fue repleto de público los Paralímpicos. Eso es lo que van a vivir los periodistas y la gente que va a los Olímpicos de Tokio en esta oportunidad. Una soledad impresionante, unos protocolos y unos controles. Andrés, si usted va a ir al baño, ellos tienen que saber qué está en el baño y qué está haciendo. Usted no se puede mover de donde ellos le dicen por aquí, y un periodista atado a eso, Juan Antonio, ¿qué hace? Dígame usted. Don Juan. Hombre, yo recuerdo en el momento en que se anuncia la sede de los Juegos para Tokio y la transición que se da en ese momento, creo que fue en los Juegos de Londres, donde le entregan como la responsabilidad de hacer los Juegos del 2020 a Tokio, y entra en juego toda esa parafernalia de la tecnología, meten a Super Mario Bros. Y de alguna manera introducen a todos los televidentes del mundo en la magia de lo que iban a ser esos juegos japoneses. En algún momento, Hernando, ¿usted pensó que ahora será la tecnología, la televisión, las cámaras y las burbujas las que terminen reemplazando como si fuera un videojuego? ¿Van a ser los primeros Juegos Olímpicos virtuales reales de la historia? En el Londres 2012, usted vio la pancarta que sale en el cierre y en el final y una comparsa que hacen ellos ahí cuando se acaba el acto de clausura de los Juegos, el See You in Rio 2016. Nos vemos en Río 2016. La sede de Tokio se la adjudican en Bruselas en 2013. Allí hubo una peregrinación, creo que hasta el mismo Obama estuvo allá. Chicago la pierde con Tokio, Buenos Aires la pierde con Tokio, en 2013 se la entregan y el See You in Tokyo 2020 lo ve usted en Río 2016, es cuando anuncian vamos allá. Y le cuento rápidamente una anécdota, espero ser muy breve. En Río yo viví una experiencia y es que Río pues en el verano es Río y camina uno en el metro y el metro es aire acondicionado todo el tiempo y yo tengo una afección que la saqué de Río 2007 en Juegos Panamericanos y entonces tengo que andar con abrigo total, chaqueta y tapabocas como un bicho raro. Todo el mundo en paños menores ahí en Río y un tipo cubierto por todas partes porque se enferma de neumonía donde no se cubra. Y todo el mundo me miraba y yo pensé y se lo dije a mi esposa, se lo dije a Inesita, Juan Antonio, le dije, algún día la gente va a andar como ando yo. Hoy pasa eso en Tokio en pleno verano. No sé, no me la voy a dar de profeta, pues, pero en esa circunstancia que yo vivía, siendo visto como bicho raro, dije, algún día la gente va a andar con tapabocas todo el mundo. Los juegos virtuales de Tokio, estos juegos tienen que encender la mayor cantidad posible de pantallas, es lo que creemos por la gran curiosidad que hay de qué va a pasar allá. Entonces, por ejemplo, esta ceremonia inaugural dentro de 48 horas, será el viernes a las 6 de la mañana. Esa ceremonia suponemos que es la que más pantallas va a aprender a encender en todo el planeta frente a los juegos anteriores, porque todo el mundo está en esa incertidumbre y en esa expectativa, y además los peregrinos, pues que en proporción de la humanidad no son muchos los que se presentan en la ciudad, no pueden ir, pero toda la familia deportiva del planeta, todos los fanáticos, pero sobre todo el mundo que pasa con Tokio y a mirar esta ceremonia que durante 200 minutos nos va a mostrar pues algo que siempre es la fastuosidad de ese encuentro universal de la humanidad. Hernando, en ese mismo orden, el público se va a empezar a alejar también de los estadios y de los eventos deportivos, así pase la pandemia, y se lo pregunto porque todos los días usted ve estadios supuestamente más grandes, pero con menos capacidad. Hablábamos de 200,000
espectadores en el Estadio Maracaná de Río, allá en la época de los 50. Lo han remodelado varias veces y sigue siendo el mismo Maracaná, pero con menos aforo, porque las condiciones o por lo que la FIFA ha pedido, pues hay menos gente. Esto va a ser de pronto un punto de quiebre para que en esos eventos deportivos masivos haya menos gente y la gente ya se acostumbre más a la televisión. Andrés, el Papa Francisco dijo que de esta pandemia no salíamos iguales, o salíamos mejores o salíamos peores. Los que estén esperando que el deporte masivo, el deporte en multitud, el deporte en los megaeventos, vuelven a ser como lo fue en Beijing, como lo fue en Londres, como lo fue en Los Ángeles, como lo fue en Seúl mismo y en Río 2016, pierden su platica. Esto va a cambiar necesariamente. Esto va a cambiar. Hay quienes esperan que en París 2024 la cosa va a volver un poco por ahí, pero no. Esto se tiene que replantear porque son muchos factores, además del tema sanitario, el tema de estas pandemias y de estos problemas de salud global. El deporte de estos niveles de espectáculo es demasiado costoso. Tokio, cuando salga de esto, va a quedar en un problema monetario, una experiencia muy dura para los japoneses, que yo creo que únicamente pues, van a tener como antecedente que referenciar Hiroshima y Nagasaki, porque este es un esfuerzo y una experiencia muy dura para ellos. Y repito, todos estamos apretando y haciendo fuerza porque los juegos se puedan llevar adelante, pero los megaeventos de grandes construcciones, de impresionantes inversiones en infraestructura, de megalópolis quebradas. Río 2016 quedó exhausto, quedó con problemas y ellos a última hora estaban tapando huecos financieramente. Siempre se revientan las ciudades con esto. Esa mega derroche de recursos, eso se tiene que acabar y por ahí mismo el público también se va a replantear severamente. Claro, eso era ir a los Juegos Olímpicos, era una peregrinación, una cosa impresionante. Y creo que eso va a replantearse bastante, Juan Antonio. Juan. Hernando, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron aplazados un año por la pandemia. Esto rompió lo que se conoce como el ciclo olímpico, porque los deportistas que debían llegar en su nivel tope en 2020, a mitad de año, pues tuvieron que seguir en ese proceso un año más, pero en medio de una pandemia que implicó dificultades de entrenamiento, falta de ritmo y todo tipo de aspectos complementarios. Súmele además si alguno de ellos resultó afectado de COVID. ¿Qué va a pasar con el nivel de los Juegos y qué va a pasar con este nuevo ciclo olímpico que no será de 4 años, sino de 3 años? Bueno, todos esperamos que, repito, aquí lo esencial de este encuentro universal es que tantos sueños, tantas ilusiones, tantas esperanzas puestas por seres humanos en esto, porque hay demasiado trabajo, independiente de la pérdida, de la quiebra económica, de la manera como va a salir el sistema olímpico y paralímpico de allí, muy golpeado económicamente, independiente del negocio, son las ilusiones de los seres humanos que hacen un proceso supremo para llegar hasta ese nivel y hasta ese punto. Nadie puede negar, nadie puede decir qué va a pasar. Eso no lo sabe absolutamente nadie, pero uno infiere, uno supone que lo que ha pasado y la manera irregular como estos juegos se van a desarrollar darán unos juegos de transición donde no va a haber grandes marcas, donde no va a haber grandes acontecimientos en la cima plena del rendimiento deportivo y de las grandes marcas. Va a haber una experiencia con muchas lecciones. Nosotros vamos a hacer un trabajo de periodismo, de puro análisis constante sobre los aprendizajes de Tokio, porque nosotros pensamos que Tokio es una experiencia sin perdedores, independientemente de los bolsillos que salgan allá quebrados, vital en la vida, para la vida de todos. Tokio es una enseñanza muy grande. Entonces, esa manera como se alteró el ciclo de preparación y el ciclo de entrenamiento, por supuesto que incide, pero son muchos los factores que van a incidir en el rendimiento de los atletas.
En este tiempo, la mayor potencia y la mayor fortaleza en la que se trabaja por los atletas y para el juego limpio y para suplir todos esos asuntos extradeportivos de dopaje y sustancias raras y prohibidas, es la fortaleza mental. Y lo que más ha sufrido en todos, absolutamente nosotros, los seres humanos, ha sido la potencia mental. Estamos muy desgastados, muy golpeados, muy devastados, y la psicología de los atletas va a estar muy tocada y se van a encontrar con una desolación tremenda y con una restricción muy grande de todo lo que hay. Unos juegos sin contacto físico, Juan Antonio. Unos juegos sin contacto físico. No sé si esto sea muy inadecuado decirlo, pero pues, estamos aquí entre adultos, pues. Pero una de las mayores actividades en ese encuentro de juventud, muchachos en toda, es el fenómeno como ellos se relacionan, ellos tienen rumba, ellos tienen contacto sexual bastante marcado, hablan de condones por miles y millones que se distribuyen en esto, no para configurar cosas no debidas, sino son muchachos. Eso no va a ser posible esta vez. Los muchachos no van a poder contactar, los muchachos no van a tener su plaza de baile y de rumba que hay cada noche en estos escenarios para que esos muchachos puedan, va a haber mucha tensión, va a haber mucha restricción, va a haber una situación psicológica que pesa demasiado en el rendimiento de los atletas. Ahorita nos cuenta después de los comerciales un poquito sobre las camas antisexo que se inventaron allá en Japón. Creo que son más bien poco curiosos los japoneses entonces en ese sentido. Son las 7:28 de la mañana, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Siga con nosotros en nuestro dial 1360 AM o en www.ecos1360.com. Ecos 1360 Radio es tu mejor compañía. ¿Eres pequeño, mediano, pymes de diferentes sectores o gran productor, mujer o joven rural y fuiste afectado por las recientes alteraciones del orden público? Esta es tu oportunidad para reanudar tus labores. El Banco Agrario te ofrece líneas de capital de trabajo con excelentes tasas de interés y plazos de hasta 3 años. Solicítalas en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o comunícate a la línea de contacto Banco Agrario 018 91 5000. Aplican términos y condiciones. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cine con Alma, la esquina del buen cine, presenta desde este jueves 15 hasta el próximo jueves 22 de julio, Retrato de una mujer en llamas, La última ronda y las películas colombianas Los conductos y Ventana de tiempo. Cine con Alma 2021, una experiencia de entretenimiento, horarios e información en www.camarapereira.com. ¿Sabías que al transportar madera y guaduas en el salvoconducto único nacional estás cometiendo un delito? No te arriesgues, te puede ocasionar inmovilización del vehículo y la incautación de la madera. Infórmate en www.carder.gov.co. Ser sostenible es reducir la huella de carbono y promover la movilidad limpia. Trabajamos día a día para que todos respiremos aire puro. Efigas, ahí siempre. Vigilado Superservicios. Es sábado en la noche y Consotá lo sabe. Ahora las noches son más especiales en el Parque Consotá. Prográmate con nuestras actividades nocturnas todos los sábados a partir de las 7 de la noche. Disfruta de cine, picnic, noches pereiranas, bolera y una amplia oferta gastronómica. Conoce la programación del mes en la página web consotá.confamiliar.com. Vigilado Supersubsidio. Caficultores de Risaralda. Ya inició el programa de apoyo a la renovación de cafetales año 2021. Para inscribirse, debe llamar a la línea nacional 018-950-070 o a los teléfonos del Comité de Cafeteros de su municipio. Tenga en cuenta, para inscribirse, la renovación debe estar terminada. Si el extensionista realiza la visita y encuentra que el lote no está renovado, perderá su lugar en el orden de llegada. En caso de tener varias fincas, se deben inscribir todas aquellas donde haya realizado renovaciones en el 2021. El incentivo aplica solamente para lotes renovados a partir del 1 de enero del año 2021. No aplica para lotes renovados en el 2020.
Si necesita más información, consulte al extensionista de su zona o a los teléfonos del Comité de Cafeteros de su municipio. No, yo no me vacuno porque de todas maneras le puede dar a uno ese COVID. Óigala, si la vacuna lo que hace es enseñar al organismo a defenderse del virus y así evitamos enfermar de gravedad o morir por la enfermedad. Vacunados, no relajados. Si inició su esquema de vacunación o ya lo terminó, recuerde seguir guardando las medidas de bioseguridad. Así rompemos la cadena de transmisión del COVID-19. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños, juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Risaralda. Cámara de Comercio de Pereira. Nuestros amigos los animalitos tienen su propio espacio, Zona Animal, para que hablemos de ellos, sus costumbres, sus gustos, sus leyes y todo lo que debes saber del mundo animal. Zona Animal, Zona Animal, Zona Animal, en Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía. Zona Animal. Prende el radio, nosotros estaremos ahí. Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía. Noticias Ecos 1360 Radio. Noticias con valor agregado. Ecos 1360 Radio. 7:33 minutos de la mañana, continuamos hablando de los Juegos Olímpicos que arrancaron el día de hoy en sus competencias y que el próximo viernes tendrán su inauguración. Nos está acompañando el periodista Hernando Ayala, que tiene una gran experiencia en el cubrimiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y yo quería preguntarle, Hernando, y se me ocurre ahorita que extra micrófono les decía que la ciudad australiana y la región sudeste de Queensland acaban de ser elegidos para llevar a cabo los Juegos de 2032. Si eso que nos estaba diciendo ahorita de todo el cambio les va a alcanzar a ellos para prepararse de cómo van a ser esos Juegos Olímpicos, y van a tener dos versiones previas que son París y Los Ángeles, nos decías, París en el 24, Los Ángeles en el 28, para que pues se puedan adaptar a la nueva realidad que va a ocurrir en los Juegos de 2032. O sí. Si por el contrario, Hernando, estaban diciendo, ojalá que no nos elijan con todo este despelote en el que estamos. Sí, Andrés, entonces ratifico la respuesta a la última pregunta de Juan Antonio. Ese año adicional, ese 2020 más 1, es una alteración muy, muy marcada en el ciclo de rendimiento de los atletas, entonces sí va a ser muy raro lo que va a pasar allí en Tokio. Sobre Brisbane 32, son 2 ciclos olímpicos, vamos a París, son 3 ciclos olímpicos que hay por medio, y de aquí a allá las cosas habrán cambiado demasiado. El sistema, el movimiento olímpico internacional está en un replanteamiento, también el paralímpico. Ellos están como refundándose, como reinventándose, porque las cosas como están en este tiempo, con la lógica y la tradición que han tenido, no funcionan. Esto tiene que, los negocios se están reinventando. Entonces, por ejemplo, los paralímpicos están ya conscientes de que a ellos el mercadeo y el patrocinio privado no los va a sostener, no les va a dar la sostenibilidad. Los olímpicos están conscientes de lo mismo. Entonces están inventando fórmulas. Hacia el 32 estarán en apogeo, Andrés, los eSports, los deportes digitales, los deportes de la vida digital. Imagínense para dónde van las cosas a propósito de la presencialidad de la que usted hablaba ahora. Si va eSports, ¿en cuáles estadios? Yo no creo que vaya a haber tribunas colmadas de gente mirando muchachos jugando en aparatos, ¿verdad? Entonces toda esa lógica se va a replantear. Empecemos por ahí a considerar
que en aquel tiempo ese ecosistema de unos juegos, de un mega evento y de una sede como lo será Brisbane, tiene que estar totalmente replanteada porque las cosas marchan hacia ese fenómeno de los eSports que van a marcar muchísimo el desarrollo de las competencias en estos mega eventos y en estos sistemas. Juan. Hernando, ¿qué va a pasar con las deportistas colombianas como Caterine Ibargüen, como Mariana Pajón, que son medallistas, que le entregaron grandes satisfacciones al país, pero para quienes seguramente estos van a ser sus últimos juegos? ¿Hay un relevo, hay una adecuada transición? ¿Siente usted que vamos a tener otras personas de nuestro país que van a llegar a ocupar esos sitiales de privilegio que tuvieron estas dos estupendas mujeres? En lo que vino desde 2000, cuando Colombia por primera vez ganó una medalla de oro, que la ganó con las pesas, con María Isabel Urrutia, allá en Australia, casualmente Andrés, en Sydney, venían de un fracaso y una presentación muy deplorable en Atlanta 96 en los Juegos del Centenario. Hubo un replanteamiento y empezó el país a trabajar de manera sistemática y en procesos que lo trajeron hasta Río 2016 a tener por primera vez 3 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. Eso fue un acontecimiento apoteósico para esta dirigencia. Y si eso no lo tienen soportado en unos procesos con suficiente renovación, cuando se declararon en aquel momento que ya somos potencia deportiva continental, la supuesta política pública del deporte que está centrada solo en el alto rendimiento y que ni así se desarrolla como política pública, tendría que estar debidamente sustentada en que esa pregunta que usted hace, Juan Antonio, se resuelva positivamente, que haya el semillero y el proceso y el fogueo suficiente para que la Mariana Pajón nueva de París 24 esté, que yo no sé cómo se llama, debo confesarlo, que haya la Caterine Ibargüen que esté, porque Caterine en Tokio va a estar detrás de Yulimar Rojas, la venezolana, que es la nueva reina de la especialidad de Caterine Ibargüen. Entonces, pero ella va a hacer un cierre, me parece, ojalá fuera con oro, supongo yo que lo hará con plata en Tokio, pero tiene que haber. Sin embargo, tengo que darle un dato como este. En los Juegos Deportivos Nacionales del 19, que fueron en Bolívar, y en Ibagué, Caterine Ibargüen no pudo competir. Con eso le digo todo, pues. Caterine Ibargüen no pudo competir. ¿Saben por qué? Y ella quería competir en sus Juegos Nacionales. Ese es otro capítulo para que lo trabajemos a propósito de los Juegos del Eje Cafetero. No pudo competir porque no había competidoras y no se completaban 3 que se necesitaban para hacer la competencia. Con eso creo que responde un poco lo que usted está diciendo. Y a mí me parece que es muy deplorable. En Jamaica, Usain Bolt es producto de un proceso donde se especializaron en hacer una cantera y un proceso de 100 metros de velocistas, de pista en atletismo que los llevó a ser lo que han sido. Aquí deberíamos tener, imagínense usted toda la gente que deberíamos tener en la especialidad de Caterine. Ahí le paso ese dato. En los últimos 2 Juegos Nacionales ella no pudo competir, tuvo que competir en salto largo en Bolívar porque no hay competidores en su especialidad. Espero que con Mariana no pase y espero que en los deportes donde somos fuertes, creo que en boxeo hay una excelente cantera, creo que pesas con todo y el problema grave del dopaje, una cosa gravísima. De todas maneras haya suficiente cantera, que la hay deportistas del meta en Tokio, por ejemplo, participando en pesas, y en los deportes como el judo, haya el reemplazo de Yuri, que no va a estar con una pupila de ella siendo ella la entrenadora, o en la lucha de Jacqueline Rentería, etcétera, pero pues ahí me quedan mis preocupaciones con lo que les acabo de contar. Sí, señor. Y uno mirando aquel listado de competidores, pues también le preocupan bastante porque es que por deportes muchos van de a uno. Por ejemplo, recuerda ustedes que teníamos muchísimas opciones de medallas en Río con Yosimar Calvo en gimnasia y ni siquiera pudo clasificar a los Olímpicos. O sea, hay una situación bien complicada y lo que dice
lo que dice Hernando de nuestros deportistas para enfrentar las justas locales, pues tienen bastantes dificultades. Pensaría uno que en 4 años el tenis y el golf, dos deportes de élite, que se juegan en las élites, pues de alguna manera van a ser los que van a dar algo, porque tienen buenos semilleros y tienen un apoyo bastante interesante. ¿No lo cree así, Hernando? Pues es que lamentablemente la realidad de Colombia, les repito, yo comencé mi carrera en medios de comunicación y en periodismo en 1980, en unos Juegos Nacionales en Neiva, porque seguían los de Villavicencio, que era el gran sueño nuestro en Villavicencio. En aquella época, y en Pereira 74, el gran sueño eran los Juegos Nacionales, ¿cierto? Pero eso era una tristeza lo que pasaba, y hoy día sigue siendo casi igual. Entonces, la coherencia de los procesos en Colombia no hay. Egan Bernal, para celebrar sus títulos en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, no dejó acercar a políticos, ni a ministros, ni a presidentes, ni a carro de bomberos para que hicieran lo que tradicionalmente han hecho con ellos. ¿Por qué? Porque Egan Bernal hace 6 años andaba haciendo colecta para poder ir a competir a unos juegos, a unos campeonatos mundiales de ciclomontañismo en Noruega. Esa tierra de atletas, que es el eslogan del Ministerio del Deporte en este país, eso es una propaganda y es una frase que para nada tiene coherencia con procesos de desarrollo deportivo. Es que estamos en esta, Antonio. El deporte es un derecho fundamental que no se cumple para la población, mayoría absoluta no se cumple. Y se focaliza lo poco que hay en deporte de alto rendimiento, pero ni siquiera el alto rendimiento es atendido como debería ser atendido, ni tiene política. Entonces, los Juegos Deportivos Nacionales, y empiecen ustedes a averiguar, la dirección de estos Juegos del Eje Cafetero está ahí en Pereira, si no me equivoco, o en Armenia, no sé. Los Juegos Deportivos Nacionales están en Pereira, son un remiendo, siguen siendo remendados, siguen siendo un evento de tercera y cuarta categoría, mientras Colombia se la pasa haciendo eventos internacionales que no le dejan absolutamente nada. Los Juegos Deportivos Nacionales, que es donde deberían estar los procesos y en donde llegan a competir 2 territorios, 2 departamentos, porque los demás no están, demuestran que Colombia no tiene un proceso deportivo ni siquiera en el alto rendimiento, y lamentablemente las cosas van por ahí, Andrés. Juan. Hernando, a uno le llama la atención en otros países los procesos. A uno le sorprende, por ejemplo, ver en Estados Unidos un viernes o un sábado los parques públicos completamente llenos de niños y niñas de escuelas de fútbol desde los 3, desde los 4, desde los 5 años hasta las categorías juvenil, prejuvenil, infantil. Y después uno pues no se extraña de ver que Estados Unidos ha sido 3 veces campeón mundial de fútbol femenino y que ha ido mejorando muchísimo en la participación en esos deportes, pero además lo nota en otros frentes. Aquí uno pensaría que son los padres de familia los que tienen la responsabilidad como de sacar adelante esos procesos de los hijos hasta donde el bolsillo les alcance. Ya los muchachos, si son muy exitosos, de pronto buscar un patrocinio, alguien que les ayude con tiquetes, con los desplazamientos, a conseguir un entrenador de mejores condiciones, una ayudita. Y ya cuando es muy notorio que el deportista es de alto nivel y que puede dar mucho más, ahí sí como que aparece el Estado. ¿No debería ser al revés? Esa referencia que usted hace a lo que pasa en territorios como Estados Unidos, que es la gran potencia del mundo, donde el alto rendimiento se gesta desde el deporte escolar, desde los colegios, desde las universidades, que es donde se desarrolla en realidad el alto rendimiento, y que obedece también a esa constante de que las familias son los grandes patrocinadores de los atletas, se da por un fenómeno que no pasa en Colombia. Los municipios, los ayuntamientos que llaman en España, las alcaldías, yo no sé cómo se llama en Estados Unidos, no lo tengo en este momento claro, los municipios son los responsables de ese derecho al deporte para sus comunidades, para su sociedad, para su juventud. Colombia es muy triste lo que pasa, este modelo de desarrollo no funciona y este modelo de desarrollo no tiene en cuenta esos detalles. Vaya, miren ustedes el gobierno deportivo en los municipios. Examinémoslo en Pereira, ¿cómo está? Examinémoslo en cada municipio.
Examinémoslo en los 1.105 municipios que hay en este país, a ver dónde existe gestión pública y acción directa sobre eso que está describiendo Juan Antonio. La participación de la familia, de los niños, la educación física, ¿cómo está? Examinemos eso en Pereira y en Risaralda. ¿Cómo está la educación física en los colegios? Y más con esta situación de no presencialidad, y más cuando estamos caminando hacia el tema de los eSports, donde el deporte va a ser con máquinas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Los municipios son absolutamente incipientes en deporte y en política deportiva, y es ahí donde está el quiebre. Sin embargo, la propaganda oficial muestra espejismos que no corresponden, y repito, un lugar común ya, la mayoría absoluta de la población está por fuera del proceso deportivo. Si en este país no somos capaces de entender eso, estamos en pleno bono demográfico, Juan Antonio y Andrés. Estamos en pleno bono demográfico, estamos en el tiempo en que somos una sociedad mayoría jóvenes, y en 30 años, de aquí al 2050, cuando estén los muchachos de hoy, nuestros hijos, ya en edad de vejez, y nosotros, pues por allá en recuerdo, quién sabe, será un país de viejos. Y la manera como se ha desperdiciado la juventud de este tiempo, como hemos perdido la oportunidad de la juventud en este tiempo, es la tristeza más grande que puede haber. Es que de lo que dice, de la reflexión de Juan y de el inicio de esta charla, pues simplemente ahí están los datos. Solo uno de los deportistas nacidos en Risaralda todavía está en la liga de Risaralda. Los otros tuvieron que buscar nuevos caminos, y así ha sido con muchísimos de los otros deportes. Hay otros deportes, Hernando, y uno se pregunta, y esa es la constante, que le han dado muchas medallas a nivel mundial a Risaralda y a Colombia, y digo patinaje, y digo tiro con arco, y finalmente esos no son deportes olímpicos, porque esos deportes no los dejan participar, para que le hagamos claridad a la gente. El programa olímpico incluye un número determinado de deportes, de centenares que hay, de especialidades que hay en este tiempo, y hay deportes como el patinaje, por ejemplo, que todavía no está participando. Hay unos juegos al margen de los olímpicos, que son los Juegos Mundiales, que se hacen en año impar, en donde van muchos de esos deportes, porque reunir los Juegos de Tokio son 10.500 atletas olímpicos y 4.500 paralímpicos, y eso es una mega estructura y un mega evento, y la cantidad de categorías y modalidades que hay no permite que haya más cabida, y esa estructura se ve saturada con esos desarrollos, y además el público, etcétera. Hay una cantidad de consideraciones, y repito, lo del patinaje, por ejemplo, pues la cantidad de medallas que hay, en esa especialidad, alteraría el mapa del resultado colectivo y de la suma que se hace allí en la medición de los resultados de estos Juegos Olímpicos. Ellos tienen ahí otras razones, pero en cada Juego Olímpico van sacando alguna especialidad, van metiendo una nueva, va retornando alguna que había antes. No hay cama para tanta gente en cada mega evento de estos. Don Juan. Fernando, quisiera una última pregunta, aprovechando la experiencia suya con el cubrimiento de Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Qué va a pasar con la oficina de prensa en Tokio 2020 +1? Sobre todo porque, claro, si bien es cierto que van a ser unos juegos con una presencia muy significativa a través de la televisión y el cubrimiento por redes y por internet, también es cierto que hubo unas restricciones muy grandes para los periodistas de todo el mundo para moverse. Tal vez los que pudieron llegar eran los que tenían los contratos de exclusividad de los canales de radio y de televisión para las transmisiones. ¿Cómo vislumbra usted que va a ser este trabajo de los medios de comunicación en este año, en los Olímpicos que están comenzando en el día de hoy? En Juegos Olímpicos y Paralímpicos
Juegos de Tokio 2020+1 se va a desplegar la capacidad periodística de una especialidad de este tiempo a propósito y en consonancia con la tendencia hacia los eSports, el famoso periodismo de datos, que el periodismo de datos ha sido el periodismo investigativo de toda la vida, pero ahora, dado que es factible hacer mucho trabajo de ese en las plataformas digitales y con los algoritmos, pues ha tomado mucha fuerza esa entidad del periodismo de datos, que se hace mucho por vía digital. Juan Antonio y Andrés, ir sin acreditación a los Juegos Olímpicos y a los Juegos Paralímpicos, cualquiera de los dos, lo puede ver usted en una alternativa, o sea, en dos vías, en dos miradas. O una oportunidad para ir usted a desplegar toda su máxima capacidad de reportero y de periodista, o una desgracia auténtica. Asistir a esos juegos sin derechos, ir sin derechos, es enfrentarse a las restricciones más crueles que pueda haber, porque a usted lo sacan de absolutamente todas partes. No tiene acceso absolutamente a nada. Y usted tiene que rebuscársela. Yo he cubierto Juegos Olímpicos sin derechos y he cubierto Juegos Paralímpicos sin derechos. Y los paralímpicos aprendieron muy rapidito, a pesar de que no van muchos periodistas, a ponerle todas las barreras en nombre de la inclusión, a ponerle todas las barreras a los periodistas que asisten, los poquitos que van. Y son los principales en vetar. Entonces, ir sin derechos. Entonces, Tokio, con todas las restricciones adicionales a la desgracia de no tener derechos, ¿qué va uno a hacer a Tokio? ¿Qué va uno a hacer a Japón en este tiempo? Conclusión, periodismo de datos. ¿Qué va a hacer la oficina de prensa, por ejemplo, de Colombia en Tokio? A copiar toda la información, no fallar y suministrar todos los datos disponibles, imágenes, videos, etcétera, y que cada quien mire a ver qué ensambla con el disponible que ellos en un centro de acopio, en la nube están poniendo y proveyendo para los periodistas. Pero eso les manifiesto. Asistir a Juegos Olímpicos y Paralímpicos sin derechos es una desgracia auténtica. Asistir a Tokio con todas las restricciones, sin acreditación. Hay gente que se va sin acreditación a Juegos. Sin acreditación. No, es más, no hay visa, no dejan entrar. No dejan entrar. Entonces, las oficinas de prensa, pues el menú para todos y cada quien mirará qué le entrega a sus audiencias, qué le ofrece y qué le sirve a sus audiencias para sintonizarlos con el deber ser del ejercicio informativo. Hernando, para que cerremos, decía usted que no hay cama para tanta gente y decíamos que en Tokio se habían inventado las camas antisexo. ¿Qué otras curiosidades encontró usted en los otros Juegos Olímpicos? Yo no creo que los organizadores hayan pensado que eso sea antisexo. Eso de antisexo no tiene nada, eso resiste lo que sea. Esa experiencia de Tokio del mobiliario con materiales reciclables, con muebles de cartón, eso lo practicó muy bien Guadalajara 2011, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia y excelentes muebles de todos los que usted quiera. ¿Ah? Camas, comedores, escritorios, salas de prensa, etcétera. No, hay unos ensambles en esos materiales que funcionan perfectamente sin ningún problema. Y lo más importante es que son biodegradables o son reciclables, y ese es Tokio, para cerrar, tiene su énfasis y su demostración. Lamentablemente no va a tener la gente para corroborarlo, pero al menos la burbuja de los 50,000 que deben pasar por ahí por esa burbuja, los 15,000 atletas, sus asistentes, acompañantes, prensa, etcétera. Su ilusión era demostrar el mundo posible en diversidad humana e inclusión, participando sin discriminación y sin segregación y sin barreras. Ese era el proyecto original y la filosofía y el espíritu de Tokio 2020. Pues sin gente no lo van a poder demostrar del todo, pero lo tendrán que hacer a través de la comunicación y de la televisión, con los 50,000 que servirán de laboratorio social, de experimento social en esta burbuja que ya comenzó. Bien, pues a Hernando Ayala, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias Ecos 1360 Radio, y a ustedes, amables oyentes, por estar en sintonía. Sigan nuestra programación con muy buena música que nos tiene preparado nuestro compañero Jan Bermúdez allá en la cabina de Ecos 1360 Radio. Que tengan un feliz día.
Despiértate informado. Actualízate con las noticias de Ecos 1360 Radio desde las